Para hacer unas buenas costillas de cerdo al horno hay muchos trucos, pero para hacerlas tan tiernas que el hueso se sale de la carne y que se te deshagan en la boca de lo jugosas que son, pero que además de eso también estén tremendas y tengan un inigualable sabor a barbacoa, solamente hay un secreto y te lo cuento ahora, así que presta atención. Lo primero es poner el horno a unos 220 grados para sellar la carne, no te preocupes que luego lo bajaremos. Y hablando de carne, fíjate en este pedazo de costillar de cerdo que tengo aquí. Pilla la bandeja más grande y alta que tengas en tu casa y corta el costillar para que te quepa en ella y luego échale un poquitín de aceite de girasol en este caso, aunque también puede ser de oliva, y una capa de sal al gusto, que no sea ni mucho ni poco porque luego añadiremos más, y mételo al horno durante una media hora. De mientras prepara las especias, la salsa. Yo aquí te digo lo que más me gusta, pero puedes quitar o añadir lo que tú quieras, hazlo a tu gusto. Un poquitín de ajo y cebolla en polvo, pimentón dulce y también si quieres picante, albahaca y orégano, y también para ese toque dulce panela, o si quieres azúcar, pero nunca miel. La miel no se puede meter al horno porque se vuelve tóxica. Un poco de chili, pimienta y el jugo de una lima. Y por supuesto a la salsa también le tienes que añadir un poco de sal. Y ahora échale aceite hasta que coja esta textura y muy importante, prueba un poquitín de esta mezcla para que sepas si le falta algo, que en mi caso pues le faltaba un toque de dulzor. Cuando la carne ya se esté tostando, la sacas del horno y le das la vuelta por la parte más delgadita donde hay menos carne. Me gusta empezar con esta parte porque requiere menos tiempo. Esparce bien mínimo una cucharada de la mezcla y espárcelo con los dedos, que al final es lo más fácil. Ahora bien, el secreto que te mencionaba al principio del vídeo para que quede súper melosa es cubrir enteramente esta bandeja para que se hagan como al vapor en su propio jugo y con esta salsa. Para ello normalmente se usa papel de aluminio, pero como en contacto con la comida caliente este puede ser tóxico, prefiero poner una capa de papel de horno y de esta forma evito que el aluminio toque la carne. Cúbrelo muy bien asegurándote de que estás sellando perfectamente los bordes y lo metes para el horno de vuelta, pero esta vez a unos 150 grados y lo dejas ahí durante una hora. Transcurrido ese tiempo saca la carne del horno porque tendremos que darle la vuelta y echar más salsa, así que con muchísimo cuidado de no romper el papel de aluminio lo sacamos, giramos aquí la carne que ya está tomando un color increíble, de hecho no he podido evitar probarla y ya en este punto estaba tremenda. Y ahora sí echa toda la mezcla de especias que te quede y espárcelo bien con los dedos, pero cuidado que quema. Volvemos a tapar con el papel de horno y con el aluminio y de vuelta a esos 150 grados durante una hora y media más. Cuando falte una media horita es el momento perfecto para hacer, por ejemplo, un puré de patatas que acompaña estas costillas de maravilla. Así que pela unas patatas, córtalas en trozos iguales, pon agua hasta que cubra, bien de sal y lo ponemos a hervir. Así que como puedes ver, el truco para que estas costillas y cualquier carne en general te salga súper melosa cuando la haces al horno es cubrirla para que no salga el vapor que se crea ahí dentro y dejarla unas 3 horas, incluso 4. Es entonces cuando la carne se deshace con tanta facilidad, pero sin que se seque, ya que gracias al sellado ese con el papel de aluminio mantiene todos los jugos. Cuando ya tengas hambre y te falten unos 20 minutos para comer, saca las costillas del horno, pero déjalas tapadas un rato más. No creo que se aprecie en el vídeo, pero se estaba colando un poquitín de vapor de dentro de la bandeja y wow, olía de espectáculo. En cuanto las patatas ya estén blandurrias, escurrimos bien el agua y echamos un pedazote de mantequilla. Las trituramos bien, echamos leche hasta que estén la cremosidad que más nos guste, corregimos de sal si hace falta y podemos incluso añadir pimienta o nuez moscada, que es una cosa de locos. Ahora ya sí que por fin es el momento de destapar las costillas y fíjate lo melosa que está la carne. Si lo haces siguiendo esta receta, a ti también se te saldrán los huesos con tanta facilidad como a mí, fíjate. Y es que la combinación de estas especias más el jugo que suelta la carne, de verdad, o sea, lo que se cocina ahí dentro no tiene ningún sentido. Fíjate ahora que estoy intentando cortar la carne, simplemente no puedo porque se deshace, o sea, si no quemase lo rompería con las manos directamente. Emplatamos bien bonito con unas cuantas costillas, aunque ya no tienen hueso, bien de puré de patatas y sobre todo no desperdicies el jugo y la salsa que se ha quedado en la bandeja. Eso es posiblemente la mejor parte de este plato, así que asegúrate de bañar tanto el puré como la carne con ese néctar de los dioses. No hace falta ni que mastique, me lo puedo tragar casi así tal cual. Mira qué platarros más contundentes que me he montado y aún así han sobrado costillas como para 6 personas más. Guárdalas en la nevera durante 5 días o, si quieres, incluso puedes congelarlas tal cual cocinadas. Y es que están para chuparse los dedos, ya verás que al final solamente quedarán los huesos. Y ahora que ya sabes cómo hacer estas tremendas costillas, pulsa arriba a la derecha que te saldrán más vídeos que te pueden interesar. Y ya que has llegado hasta el final, creo que es justo que te suscribas, ¿no? Venga, chao.